Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer conversar con Marta Borràs, escritora estupenda que viene a presentar su primera novela que ya marca un interés en ella que nos va a hacer no perderla de vista en mucho tiempo, porque para ser la primera novela, desde luego, se ha estrenado de maravilla. Marta, bienvenida. Gracias, Eva. Bueno, Años de vida es la reconstrucción de la vida de una familia a lo largo de la familia de Marta a lo largo del siglo XX, y como ocurre siempre con la buena literatura, no se queda solamente ahí en esa saga familiar, sino que va mucho más allá y cuenta toda una época, es decir, cómo era la vida en España a lo largo de todo el siglo XX, con esa guerra civil que la atraviesa, en este caso en un pueblo de Aragón o en varios pueblos de Aragón, pero que pueden ser perfectamente el símbolo de cualquier lugar en España, porque en todas partes pasaron cosas que podrían estar en esta novela. Entonces yo creo, Marta, que empezamos para que nos cuentes tú quién es esta familia, quiénes son estas dos voces protagonistas, Alfonso y Mercedes, que van contando esta novela, y por qué se te ocurre escribir esta historia. Bueno, Años de vida cuenta la historia de esta familia aragonesa, que es mi familia, son mis antepasados. El protagonista es mi abuelo Alfonso Borràs, médico, pues empezó la carrera en los años 30 y justo cuando estalla la guerra civil es un estudiante de medicina y se alista en una columna anarquista. Y bueno, ahí es donde empieza la trama de esta novela, y que suceden unos hechos que marcan a la familia. La novela empieza en los años 20, en 1918, llega hasta los 70, y sobre todo lo de las dos voces narrativas es porque está contada por el protagonista y se alterna también con la voz de su hermana, Mercedes, que es la hermana mayor, que aporta una visión más intimista, más de ese mundo rural de las casas de los pueblos del Alto Aragón y de cómo vivían esas mujeres. Y Alfonso, pues más aventurero, hay muchas historias de amor, de amistad, lo que te decías, ¿no?, que refleja la sociedad de esa época. Y bueno, yo me he basado mucho en las historias que conocía de mi familia y las he convertido en novela a través de esta trama y de estos sucesos. Has cogido las historias que te contaban en casa, las historias que escuchabas, pero también has cogido cartas que has encontrado de tu familia, te has inspirado en los espacios, en esa casa maravillosa que es escenario en parte de la novela. Cuéntanos cómo coges todo eso, cómo coges las historias familiares, las propias cartas en las que hablan los protagonistas, esa ambientación, y cómo lo mezclas todo para construir una historia coherente y emocionante, porque claro, no es solamente lo que se contaba, no lo que pasaba, sino es algo que te hace estar ahí todo el rato pasando páginas. Claro, nosotros venimos de una casa, de un pueblo de Huesca, de Alquézar, y en esa casa familiar que se ha quedado como parada en el tiempo, yo encontré mucha documentación, cartas, diarios, fotografías que me sirvieron para montar esta historia, ¿no? Y ese escenario también es el que yo conozco desde niña, porque veraneábamos en esa casa y revolviendo pues, por esos cajones encontraba la ropa, veía las fotografías y podía imaginarme a mis antepasados como eran, ¿no? Y tenía muy buenos materiales y luego pues le tuve que meter algo de imaginación, pero sobre todo las cartas de mi abuelo con esos amores. Incluso encontré las respuestas de sus novias, las cartas que le enviaba él a sus novias en sucio, los diarios de mi tía Mercedes, sus memorias. Toda esa documentación me sirvió también para encontrar sus voces, las voces de los dos narradores. Cuéntanos un poco de la voz de Alfonso, porque has apuntado que era más aventurero, que se alistó en una columna, pero cuéntanos un poco más, cuéntanos quién era este Alfonso y un poco qué esperamos encontrar de él en la novela, sin desvelar demasiado.
Bueno, Alfonso es el niño esperado de una familia de un pueblo, de una casa buena, como se dice ahí, y habían fallecido varios hijos y ya fue como la última esperanza. Había 2 hijas mayores y llegó el pequeño y era el hombre, ¿no? Y estudió medicina para seguir también con la tradición familiar de esta casa. Nosotros en Alquezar somos de casa médico o casa o médico. Y claro, su época universitaria es muy interesante también porque coge la Zaragoza de 1933 al 36. Le quedaba un año para terminar la carrera cuando empezó la guerra. Y esas vivencias como estudiante de medicina, pero que durante la Guerra Civil se convirtió en médico automáticamente, porque por sus conocimientos le nombraron capitán médico, y se cuenta su historia desde la retaguardia, que es muy bonito también descubrir cómo eran esos hospitales de campaña, cómo trabajaban las enfermeras, los camilleros, qué hacían cuando tenían tiempo libre pues en esos pueblos, en los burdeles, toda esa vida que había detrás de... y luego la aventura, sobre todo, es durante la Guerra Civil, recorre todo el frente de Aragón, desde el Pirineo llega hasta Valencia, pasando por el frente de Teruel, y por el suceso que les marca de la muerte, del asesinato del padre, luego tiene que sobreponerse a esto y sacar adelante a su familia, y esos últimos años de la novela y también de su vida, pues cómo se sobreponen y cómo se reinventan, y también él, que fue un privilegiado porque estuvo en el bando republicano pero luego no fue represaliado porque consiguió avales y consiguió después tener una vida exitosa, ¿no? Y dedicarse a la medicina, y cómo de alguna manera ayudaba a los que no habían tenido tanta suerte. La figura de mi abuelo Alfonso me atrajo desde niña porque siempre escuchaba historias de él con mucho cariño, de pacientes, de amigos, de compañeros de profesión, y la verdad que ha sido un placer descubrirlo gracias a la investigación de esta novela. No, decías antes que has escuchado muchas historias, ya tenías cartas, tenías documentación, pero ¿cómo has hecho? Porque uno de los puntos fuertes de esta novela es lo estupendamente bien ambientada que está. Da igual que estés hablando de tu casa a este frente, a este hospital militar en un pueblo. ¿Cómo has hecho para encontrar toda esta documentación y, sobre todo, para ordenarla y darle un tamiz literario para que no abrume tampoco? Porque muchas veces el peligro de la documentación es querer poner todo lo que has encontrado, porque claro, lo has encontrado y te ha costado mucho, ¿no? Sin embargo, tú lo haces de una forma muy elegante, lo integras todo muy bien en la historia y aprendes un montón, pero a la vez no te abruma. ¿Cómo has conseguido todo esto? Bueno, destilándolo, ¿no? Yo tenía mucha documentación, mucha información. Luego, los escenarios, hay muchos que los conozco bien porque, claro, la casa de Alquezar es mi casa. Los paisajes del Somontano, de los Monegros, es mi tierra, entonces la conozco muy bien. Y los escenarios que no conocía, pues tuve que ir a visitarlos para ambientarme. Por ejemplo, recorrí todo el mismo frente que recorrió la Roja y Negra, que era la columna anarquista. Yo lo hice en coche un verano, metiéndome pues por ríos, por cañizos, por caminos, y ahí iba buscando esos escenarios que me servían para ambientar la historia. Y bueno, yo creo que he concentrado mucho la información, tampoco quería hacerme pesada con las descripciones, ¿no? Que creo que atrapa más que vayas contando una historia, que pasen cosas, y claro, tienes que ambientar para situar al lector. Además, creo que es como muy cinematográfica, tú vas viendo esas escenas y te lo puedes imaginar, pero al final tienen que pasar cosas. Sí. Y pasan muchas cosas. Nos has hablado de Alfonso, pero la voz con la que se va alternando Alfonso es Mercedes. Mercedes, tú apuntabas al principio, que da una visión un poco más íntima, un poco más doméstica también. Cuéntanos quién era Mercedes y por qué está en este libro. Claro, a mi abuelo no tuve la suerte de conocerlo porque se murió cuando yo tenía 3 años, pero a Mercedes, a su hermana mayor, sí que la conocí. Ella era una religiosa, una monja de clausura del monasterio de Casbas. Nada menos. Nada menos. Tenía un defecto físico bastante importante. Ella
medía 1,20 m y creo que esa limitación de alguna manera también le marcó. Era muy inteligente, muy culta, ella escribía esos diarios, esas memorias que a mí me sirvieron como base para encontrar su voz, también su voz narrativa, porque el trabajo de diferenciar estas dos voces pues me apoyé mucho en esos escritos y para mí era una mujer fascinante, casi tanto como el protagonista, ¿no? Y ella entró de una manera muy natural como co-narradora. Al principio estaba solo Alfonso, pero claro, un narrador en primera persona te limita mucho a la hora de contar las cosas y ella me venía muy bien para algunas escenas o vivencias en las que no estaba presente el protagonista. Y bueno, creo que ella le aporta el lado también más poético, más sensible, utiliza más diminutivos, frases largas, es más intimista también todo lo que cuenta. A mí me gusta mucho Mercedes. Sí. Sí, sí. Pero además da una dimensión también muy bonita de la familia, porque muchas de las cosas que cuenta y que apunta son historias familiares que quizá Alfonso, como no estaba, porque estaba en el frente, no ha vivido, y ella o ha vivido o al menos recuerda o conoce. Y va contando mucho esa historia de la familia en la que hay otras mujeres que también son... Es una novela donde el protagonista es Alfonso, pero hay un montón de mujeres fuertes, poderosas, que también tienen ahí su trama y su historia. Claro, a mí me sorprendía mucho la fuerza de estas mujeres que matan al padre, al cabeza de familia, el hermano está en el frente y ellas tienen que seguir adelante en un pueblo que además se ha portado muy mal con ellas porque ha sido un pueblo delator. Y tienen además la botica, tienen que mantener la botica, la farmacia abierta, siguen atendiendo a esas personas, levantan la casa cuando termina la guerra, la casa que les habían destrozado y que habían utilizado como cuartel de los milicianos, y es como que resurgen de esas cenizas y se recomponen, me imagino, de un dolor tremendo. Y esa fuerza femenina, yo me he dado cuenta después con la novela, que también era un homenaje a todas esas mujeres invisibles, ¿no? Porque siempre el protagonismo se lo llevan ellos, sobre todo en estas historias sobre guerra civil, sí, épicas, pero ellas son muy potentes también. Y sobre todo porque es una generación de mujeres que tuvo que echarse la vida a la espalda y seguir para adelante, y ahí lo hicieron, y lo hicieron además, como tú cuentas, de una manera muy elegante y muy bien. Estás apuntando muchas cosas de esa época de la guerra, aunque la novela no solo es eso, y ahora contaremos más, pero a mí me llama la atención cómo hablas de una época muy oscura y muy terrible, con tanto horror y con tanto dolor, y sin embargo no es un texto ni triste ni oscuro, al revés, es un texto luminoso todo el rato, aunque estés contando cosas muy tremendas. ¿Cómo abordaste esto? Yo creo que esto es muy de nuestra tierra. Tú, que las dos somos aragonesas y afrontamos las cosas duras y tristes, decimos con pitera, ¿no? Y con humor. Es que no les quedaba otra. En muchos sitios tuvieron que pasar desgracias, pero es verdad que aquí, bueno, igual también es lo que he vivido yo en mi familia, que si hay un bache hay que saltarlo y tirar para adelante, y es lo que yo he vivido en mi familia, en mi pueblo, en mis zonas. Es muy local, no sé, yo he contado lo que conozco, pero creo que también es un rasgo muy de nuestra tierra, de echarle... Fíjate que es muy local, pero yo decía al principio que es el símbolo de lo que pudo pasar en cualquier lugar de España, porque no es nada que sea demasiado particular de nuestra tierra. Son cosas que pasaron en la guerra en todas partes, familias que salieron adelante o algunas que no salieron adelante en todas partes. Quiero decir que no es nada. Sin embargo, bueno, ¿sabes esto que decía Tolstoy, ¿no? De pinta tu aldea y pintarás el mundo? Pues esto es un poco lo mismo. Tú hablas del sitio que conoces, pero es un poco el símbolo de lo que pasó en todas partes. Sí, sobre todo, bueno, en las ciudades también, ¿no? Pero en el mundo rural, lo mismo en Andalucía, en País Vasco, en muchas comunidades que quedaron partidas y que pueblos vecinos con hermanos y familia dividida por pocos kilómetros, pues se encontraron con estas situaciones también. Sí, es un clásico esto. O como decías tú, ¿no? O sea, estar en la botica atendiendo a gente que sabes que ha podido delatar, acusar a tu marido asesinado, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero es que no les quedaba otra. O se iban y empezaban de cero o se adaptaban a la situación. Y precisamente lo que tiene el mundo rural es que te ata la tierra. Tú tienes ahí tus olivos, tu vid, tus campos, y te ata tu casa, la casa de muchas generaciones. No es tan sencillo irte de un pueblo como de una ciudad, creo, no sé, me da esa sensación, que tienes un arraigo más fuerte. Puede ser, no sé. Y también en los pueblos pues siempre hay rencillas, y claro, entonces... Es un clásico. También. Pero bueno, hay pueblos y pueblos también. Yo he vivido con esta novela, cómo quedó el pozo del conflicto en Casbas, que pasaron sucesos muy dramáticos, y no he conseguido hablar con la gente mayor, no cuentan, se quedó enquistado, y sin embargo en otros pueblos como Alquézar era muy fácil que la gente mayor te contara esas historias porque no habían hecho daño. No, se habían cuidado unos a otros y no había ese rencor. Y sin embargo en los pueblos donde sí que hubo estos conflictos imperaba el silencio y el vamos a pasar por encima de esto y a seguir. Después acaba la guerra civil, pero la vida no se para y esta familia sigue adelante. Y hay otra gran parte de la novela que habla de esa época, ¿no? Después de la guerra. Es decir, no es una novela sobre la guerra civil, no se limita a eso. Yo me he pasado 1 año y medio diciendo, no es una novela de la guerra civil, porque parece que la gente está saturada de historias de la guerra civil. Es una novela de familia. Claro. Sí. Cuéntanos, ¿qué le pasa a esa familia después de la guerra civil? Bueno, pues este protagonista queda marcado como rojo porque ha estado en una columna anarquista y además ha destacado como capitán médico, pero consigue esos avales para salir de la cárcel y consigue terminar la carrera con muchos problemas, porque claro, en la universidad también estaba señalado. A partir de ese momento siempre va a quedar marcado, y también cuando intenta conseguir un amor o intenta conquistar a una novia de alta cuna. De otra casa buena. Pero entonces ya es un rojo. O sea, y se va a quedar siempre como en tierra de nadie. Es de buena familia, pero ha sido lo señalan siempre como republicano. Y bueno, suceden esas historias de amor hasta que encuentra a la que fue mi abuela, y también su desarrollo profesional. Él fue médico especialista en pulmón y corazón, estuvo muchos años como médico en Jaca y allí pasaban cosas muy divertidas porque era una persona muy social. Entonces, en la consulta de Jaca lo mismo atendía a la Yetset jacetana que a los gitanos, y que le llamaba el doctor Burraz. Lo de la Yetset jacetana también está muy bien, ¿eh? Claro, ahí atendía a todos. También contrató como su enfermera, su mano derecha, a una hija de un exiliado de su mismo batallón que se tuvo que ir a Francia, y él la recogió y le dio trabajo y estuvo con ella toda la vida. Y bueno, refugiaba maquis en la bodega. O sea que esa etapa como más calmada después de toda la acción de la guerra también tiene historias interesantes, aparte de las historias de amor y de... Bueno, eso te iba a decir porque luego hay unas cuantas historias de amor muy poderosas en el libro. Es que era un conquistador. Me encontré, claro, yo descubrí un abuelo, tenía la idea del abuelo con lo que me habían contado mi padre, mis tíos, pero con esas cartas descubro a un conquistador. Desde la época universitaria, donde ella se empieza a escribir con otra estudiante que le pregunta qué le gusta, ¿no? Y hay algunas frases de esas cartas que están tal cual en el libro, porque siempre cuento esta de ¿a ti qué te gusta? Y él le contesta, a mí me encanta la ensaladilla y las medias caladas. La ensaladilla rusa y las medias caladas. O sea, dice mucho también del carácter de este personaje. Ahí le estaba también... Sí, y las uñas pintadas de rojo, y le gustaban las mujeres muy femeninas, muy fuertes, muy potentes, y ahí hasta que encontró a mi abuela. Y ahí ya sí. paró la conquista, ¿no? Bueno, al menos en el libro. Tu abuela, que también es un personajazo importante, porque quizá quede un poco
no voy a decir opacada, pero quizá quede con un velo como de personaje más duro, de personaje un poco más quizá antipático, ¿no? Y sin embargo también tú lees la historia de este personaje y dices, joder, como para estar, ¿sabes? Para ser siempre la amable, dulce y cariñosa. Claro, esto, el narrador es él, entonces cuando la conoce la ve guapísima, divertida, le ve todas las gracias, como todos cuando nos enamoramos, ¿no? Pero con el paso de los años, ese matrimonio con tantos hijos, porque tuvieron 7 hijos, va cambiando. Y la visión que tiene él de su amor también va evolucionando y cambian. Entonces es divertido ver cómo pasa de adorada a la mujer con la que no se entiende, que ya no comparten intereses, son muy diferentes, son opuestos. Claro, y mientras tanto ella cría 7 hijos. 7 hijos, O sea, sí. claro. Sí, también tenía ayuda, tenía servicio. No es como ahora que a ver qué hacíamos con 7 hijos, Eva. En esa época estamos hablando de los años 40, 50, las educaban para eso, para encontrar un marido, tener familia y ella ya en el PAC cuando se casó iba con 3 tatas. Entonces era otra época, otra educación. Bueno, el personaje de mi abuela me costó mucho porque, claro, ella murió hace 3 años, 4, se hizo de 96 años y yo le leí algún fragmento del libro a ver cómo reaccionaba, estaba muy despistada ya y me ha costado. Ha sido el personaje que más me ha costado porque tenía un amor-odio ahí. No ha sido una abuela convencional, no me hacía croquetas, ni me cuidaba, ni me ha llevado al parque nunca, pero me ha hecho llorar de la risa. Era muy divina, muy, muy divertida y bueno, y todos los recuerdos que nos ha dejado son como de llorar de risa, todos los primos siempre que contamos anécdotas, pero claro, era un personaje, convertirla en un personaje literario me dio mucho trabajo. Bueno, justo te iba a preguntar por eso. Has convertido en personaje literario a gran parte de tu familia y de gente que conoces. Entonces, ¿cómo ha sido esta acogida? Es decir, ¿cómo han leído esta novela gente que o aparece en sus padres o aparece gente muy próxima? Porque además tú después has hecho todo un periplo por Aragón, no sé, creo que han sido como 40 presentaciones. 60 presentaciones, es decir, de arriba abajo. Y entonces has visitado, yo creo que todos los lugares que aparecen aquí y muchos más. Entonces cuéntanos, por un lado, la acogida más familiar y más cercana y por otro lado, la acogida de esos territorios, porque el paisaje y el territorio también es un personaje en esta novela. Entonces cuéntanos esto. Claro, en mi familia en general muy bien, muy buena acogida. Mi padre, mis tías me ayudaron también a escribirla y eran los correctores emocionales. Yo les pasaba los capítulos y mi padre decía, no, tu tío no habría dicho esto, habría reaccionado así. Entonces ellos han participado activamente. Mi madre también. Algún tío pues le ha gustado menos porque a lo mejor era más afín a la abuela. Entonces le ha podido molestar cómo ha quedado reflejada mi abuela y yo lo entiendo y lo respeto. Pero bueno, es como yo lo he visto y como lo he querido contar, ¿no? Y de los personajes secundarios, que hay muchísimos y muchos reales, a todos he pedido permiso, a ellos o a sus familiares, y si no, he cambiado el nombre. Entonces, en toda la gira esta por los pueblos de Aragón, me han ido saliendo descendientes de todos ellos. Ha sido muy emocionante encontrarme con nietos de personas que fusilaron con mi bisabuelo, encontrarme a hijos de los médicos, de los personajes que eran muy amigos de mi abuelo. Eso fue muy bonito. Y bueno, también hay algunos, claro, en los pueblos ya se sabe, si cuentas una historia, aunque cambies los nombres, son muy reconocibles. Y me han dado más problemas las historias de amor que las de guerra. Ay. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Has tenido reclamaciones? De momento no, toquemos madera pero la verdad es que en general ha sido una acogida con muchísimo cariño. Me he llevado muchas sorpresas por todos estos familiares que les ha emocionado. Hay personas que han descubierto quién era su abuelo, por ejemplo Gazo, que es un personaje muy potente, pues los nietos de Gazo han descubierto cosas de él gracias al libro y eso es muy bonito. Qué bonito. Sí.
¿Tú tenías pensado escribir sobre tu familia desde siempre? O sea, ¿habías ido escuchando esas historias de pequeña y ya habías pensado en algún momento escribir sobre tal? ¿O al revés? ¿O se te impuso la historia de una manera tan bestia que dijiste, esto tengo que pararme y escribirlo? Yo quería contar la historia de mi abuelo y empecé a investigar, a hacer entrevistas a amigos suyos, a recopilar documentación, pero en ese momento no sabía que me iba a encontrar una historia tan potente. Cuando descubrí lo que había pasado durante la Guerra Civil y vi que ahí además había una trama real, o sea, es que no me la he tenido que inventar. No tienes que inventarte nada, ¿no? Eso me dio el empujón para hacer una novela, porque yo iba escribiendo pues, los capítulos de esa infancia más costumbrista en un pueblo de Aragón, de esos niños, pero cuando descubrí lo que había sucedido, pensé, esto me da para un novelón. Y me puse y la terminé. Pero sí que quería contar la vida de mi abuelo. En mi familia son grandes contadores de historias y también todos son bastante personajes. Entonces me da para escribir unas cuantas. Tienes ahí Sí. un filón. Sí. Nos avisaban que tenemos que ir acabando, pero yo no quiero acabar sin que nos cuentes a todo el mundo que está aquí el título, o sea, de dónde surge este título. Años de vida, que además del significado que tiene un significado muy especial para ti y para la zona de donde tú vienes. Cuéntanoslo. Sí, en algunos pueblos del Alto Aragón, sobre todo del Somontano y de la Hoya de Huesca, se utiliza esta expresión años de vida para dar el pésame. A mí me chocaba, me parecía muy poética y muy bonita la frase, pero en realidad tiene una connotación religiosa. Tú le deseas años de vida a los familiares del difunto para que recen por su alma y velen por él. Y es un homenaje también a todas esas tradiciones que he intentado recoger en este libro. Marta, yo creo que desde que salió el libro no has dejado de estar en la lista de los más vendidos en Aragón. Has estado de número 1 muchísimas semanas, pero o sea, además una cosa muy, muy especial porque no suele pasar. Es decir, un libro está a lo mejor las primeras semanas, pero luego enseguida va bajando y tú has estado ahí, te has mantenido, si has bajado, has vuelto a subir. Es decir, te has mantenido todo el rato ahí y sigues todo el rato en la lista. ¿Cómo se lleva esto con una primera novela? Es decir, tú llegas, empiezas, escribes tu historia y de repente te ves ahí, pues eso, haciendo 60 presentaciones por todas partes, siendo muy reconocida. ¿Cómo se lleva esto? Hombre, pues muy feliz y sorprendida, porque no espera. Yo pensaba que gustaría a nivel local, ¿no? Y de mi familia, pero me ha gustado mucho la acogida de los lectores, de los clubs de lectura, de la gente que cada semana recibo mensajes, me acabo de terminar tu novela, me ha encantado, quería decirte que es súper bonito el contacto con los lectores y que emociones sobre todo, ¿no? Tu historia me ha hecho recordar lo que me contaban en mi casa, mis abuelos, eso es muy especial. Me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando muy bien, como estar aquí hoy contigo, Eva, otra vez y con todos vosotros, muchísimas gracias. Y finalista del Espartaco en esta Semana Negra, es decir, finalista de un premio con solera, con historia, con trayectoria, que estar ahí ya es estupendo. Eso sí que fue una sorpresa, estar nominada aquí en Gijón al premio a Mejor Novela Histórica con grandes escritores como David Uclés y como Paco Cerdá y la otra compañera. Ha sido una sorpresa y estoy muy contenta. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Y muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Eva. Gracias. Bueno, si alguien de aquí quiere hacerse con el libro, que es muy recomendable, lo venden ahí en la entrada y Marta se lo puede dedicar. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.